Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante para nuestro examen del día de mañana, el cual es herramientas de comunicación oral y escrita de la investigación documental. Hablaremos de 4 subtemas, los cuales son: el primero, distinción entre comunicación escrita oral; 2, técnicas de redacción, coherencia y concordancia; 3, normas y reglas ortográficas y de puntuación; 4, tipología de textos académicos como herramienta del conocimiento científico, los cuales son la monografía, el ensayo y la reseña. Como primer punto, hablaremos aquí de la distinción entre comunicación oral y comunicación escrita. La comunicación oral es el intercambio de información a través del lenguaje verbal. Además, es instantánea, o sea, de cara a cara. Mientras tanto, en la comunicación escrita, hace el uso del lenguaje escrito, como su nombre lo dice. Es más prolongado por el tipo de canal que es físico, como son las hojas de texto. Otro punto a tratar es de que también puede ser planificada la comunicación oral para su uso en discursos o debates. Por ejemplo, normalmente la utilizamos de forma coloquial o improvisada. Se apoya también del lenguaje no verbal, como son los gestos, las muecas, etcétera. Sin en cambio, en la comunicación escrita también es planificada, ya que tiene que seguir ciertas reglas necesarias para el mensaje que se entienda correctamente. A la vez, está enfocada más a transmitir el mensaje y que cale hacia el receptor. En esta diapositiva les quise poner más ejemplos. Algunas otras diferencias entre la comunicación oral y escrita es de que la oral es directa, como lo dije, suele ser informal, el mensaje se codifica haciendo uso del timbre, el tono, la intensidad y la acción corporal, se tiende a improvisar, es creada a partir del contexto, permite aclarar dudas, preguntas en el momento, proporciona más información en menos tiempo. En la comunicación escrita es indirecta, el registro es más formal, el mensaje se codifica mediante signos gráficos, grafemas y signos de puntuación. Se prepara por lo que el contenido del mensaje es más riguroso, preciso y claro. Es creada independientemente del contexto, carece de retroalimentación y consume, obviamente, más tiempo. Eh, Posteriormente hablaremos de las técnicas de redacción, tanto la coherencia y la concordancia. Como definiciones, la coherencia es la relación o conexión de unas cosas con otras, virtud de ser consecuente con lo que uno dice y hace. Mientras tanto, en la concordancia es la congruencia que debe existir entre los elementos de una oración gramatical. Como resumen de estas dos definiciones, es la relación entre las diversas oraciones y la información que aporta cada una. Consiste en lograr que todas las partes del texto estén relacionadas de manera lógica. Para poder redactar necesitamos de algunos pasos y también de una técnica. En los pasos quise dividirlo en 6 tipos, que son la sección del tema, la búsqueda de información, después viene el bosquejo, posteriormente la redacción de un borrador, después las revisiones que debemos de ver si estamos bien y por último una redacción definitiva. Mientras tanto, en la técnica se debe de describir, por ejemplo, cómo lo ves, qué es, qué hueles, tocas o saboreas. Casi siempre la técnica va de acuerdo al documento de método científico. También debemos de comparar, por ejemplo, podemos hacernos las preguntas de a quién se parece o de qué se diferencia. Igual con lo relacionado, con qué se relaciona. En análisis podemos preguntarnos cuántas partes tiene, cuáles son, cómo es, cómo funciona, etcétera. En la aplicación podemos decir cómo se utiliza, para qué sirve, argumentalo. ¿Podemos argumentar? Claro que se puede argumentar haciéndonos estas preguntas. ¿Qué se puede decir a favor o en contra? Y la conclusión podemos decir qué conclusiones sacamos de acuerdo a esta investigación. Ahora vamos con el siguiente tema, que son normas y reglas ortográficas y de puntuación. Las reglas ortográficas son el conjunto de normas y convenciones que regulan a la escritura de los fonemas de una lengua. Ahora hablaremos del uso del acento. Anteriormente decíamos en clase que estábamos en disputa de cuántos acentos había
y podemos concluir que existen tres tipos de acentos: el ortográfico, el diacrítico y el prosódico. El ortográfico y el prosódico son semejantes, pero uno pues va escrito y el otro no. En este caso, el ortográfico es la marca escrita que se coloca sobre una letra para indicar qué sílaba pronuncia con mayor intensidad, o sea, le ponemos el acento. Mientras tanto, el prosódico no se utiliza al momento de escribir, solo al hablar para pronunciar las palabras correctamente y también que de esa intensidad o tono en que queremos decirlo. El diacrítico es el acento gráfico que se permite distinguir palabras con identidad igual escritura, pero que tienen diferente significado. Por ejemplo, podemos decir él es de él y podemos decir él. Eso cambia totalmente. Ahora hablaremos acerca de la ortografía literaria. Pues aquí vienen muchísimas normas, pero hablaremos un poco en resumen acerca de estas normas y estas reglas. Uso de la C, S y Z. Cuando una palabra termina en Z, su plural se realiza con C. Ejemplo, pez, peces, paz, pases, lápiz, lápices. Uso de la H. Se usa en palabras que inician con diptongos. Ejemplo, huevo, huida, huida más bien, uso y etcétera. Uso de la OB. B, M y N. Antes de la letra P y la letra B se usa la consonante M. Ejemplo, ambiente, imperio y como dijimos, AMP. Después de las letras N, D y B se utiliza la consonante V. Ejemplo, advertencia, envase, invitación. Ahora, en el uso de R y doble R, la doble R se usa cuando las consonantes están ubicadas entre dos vocales. La R tiene una pronunciación fuerte cuando están al inicio de una palabra. Ejemplo, irradia, acorrucar, horripilante, ratón. En el caso de ratón, como va al inicio la R, solo se escribe con una sola R. El uso de la X. Se escribe con X aquellas palabras que preposiciones en ex y extra que quieren decir fuera de, ejemplo, extraordinario, etc. Uso de la Y. Los verbos en infinitivo que terminan en huir se conjugan usando la letra Y. Ejemplo, influir, influyeron, contribuir, contribuyeron, construir, construyen, instruir, instruye. Ahora hablaremos de los signos de puntuación. Yo los dividí en dos, los que se escuchan y se dan entonación y los que no. Los que se dan entonación pues son los de interrogación y admiración. Deben a fuerza son signos biparentales, o sea que deben de ser de los dos, deben de estar de ambos lados. Como por ejemplo cuando hacemos las preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va hoy? ¿Qué sientes? Pues estamos haciendo el uso de interrogación y se escucha la entonación de duda. Los signos de admiración cuando damos órdenes, por ejemplo, ve por eso, socorro, ayúdenme. Se escucha la entonación de necesidad y también de, pues como lo dice, de admiración. ¿Pueden estar juntos? Sí. Cambia totalmente la entonación, como por ejemplo, cuando nos regañan, ¿ya hiciste la tarea? Pero a la vez suena muy fuerte, entonces cambia también la entonación. Los que no se escuchan, pero deben de estar presentes en la escritura son la coma, que para separar ideas y también acortar nexos. Por ejemplo, y corrían, y saltaban, y caminaban, podemos decir, y corrían, coma, saltaban, caminaban, etc. Puntos suspensivos. Nos ayuda para dar intriga cuando son textos literarios, por ejemplo, continuará. O también cuando van entre corchetes para poder acortar información que no queremos. 2 puntos. Los 2 puntos nos ayudan a dar ejemplos, o sea, para poder enumerar ejemplos. Paréntesis, para especificar información correcta. Especificar fechas exactas, autores, por ejemplo, en las bibliografías, en las citas. Cuando van con los 2 puntos, pues ya dijimos que es para acortar información. Las comillas para resaltar títulos. Corchetes, cuando queremos especificar dentro de unos paréntesis, especificar otra cosa, utilizamos los signos de corchetes, por jerarquización. Como signos de puntuación podemos decir que son marcas y gráficas que sin ser números ni letras permiten estructurar los párrafos para dar orden a lo que se requiere decir.
A nivel de la oración evitan ambigüedades y en muchos casos ayudan a determinar el sentido. Después hablaremos de nuestro último tema, que es la tipología. Los textos académicos como herramientas del conocimiento científico para después hacer algunas tesis, pero también nos ayudan a estructurar y organizar esa información escrita. Hablaremos acerca de la monografía, ensayo y reseña. Como primer punto, el ensayo. Según la RAE, un ensayo es el escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito, o sea, que debe de estar tal cual la información escrita. No, debemos de formular con nuestras propias palabras lo que queremos decir, pero a la vez teniendo en cuenta un poquito lo científico, un poquito. En otras palabras, se expone, analiza o comenta una interpretación personal sobre un tema determinado que puede ser histórico, filosófico, científico, literario, entre otros. Generan la aproximación a diferentes áreas del conocimiento para abordar una problemática a través del análisis y la creatividad desde diferentes perspectivas. O sea, debemos de dar una opinión, por así decirlo. En la monografía es más formal que el ensayo. La monografía es más científico. ¿Por qué? Es una descripción exhaustiva que realiza con rigor científico sobre un tema específico, obviamente, aunque sin el propósito de demostrar una tesis. El autor de la monografía respalda con investigaciones y opiniones autorizadas de cada punto importante y ofrece la bibliografía correspondiente, y también necesita citar. Una monografía busca resumir, analizar, aclarar o a desarrollar profundidad un tema específico, pero no se trata de hacer una presentación de citas textuales. La cita debe de confirmar o sustentar lo dicho. Luego hay que explicar con palabras propias lo que el autor considera, explica o quiere transmitir. Es una tesis o tesina resumida. Por último, hablaremos acerca de la reseña. La reseña es una opinión o interpretación personal sobre una obra escrita, gráfica o escénica, o sobre un evento determinado. Yo antes tenía la idea de que reseña, sinapsis, síntesis, resumen eran lo mismo, pero no. En la reseña no solo expresa la opinión del reseñista, sino también intenta compulsar al lector a la evaluación personal de una obra reciente, aparición o de eventos aún en cartelera, destinada a enterar al lector lo más sucintamente posible de las características de una obra o evento. La reseña rara vez abarca más de media o una página impresa de una publicación periódica y generalmente aparece dispuesta junto a otras en la sección de reseñas, obviamente. Y esto sería todo. Gracias por escuchar mi video. Espero que les vaya de maravilla en el examen de mañana. Que pasen buena noche, buena tarde o buena mañana cuando lo estén viendo. Y mucha suerte. Gracias por escucharme y por verme. Hasta luego.